a dar inicio esta semana y este día yo tengo un tema que yo creo que hace más de un año he estado pensando en abordarlo y es el tema de la familia. Ese es un tema sumamente amplio, pero hoy vamos a tratarlo porque es sumamente importante, hermanos. En nuestra práctica de fe, nosotros no podemos enfocarnos solamente en que lo más importante es venir a los cultos, a las actividades. Hay una parte fundamental y es el ministerio que tenemos nosotros en nuestros hogares, el ministerio de la familia. Así que vamos a orar. Buen Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres el que sostiene nuestras vidas, el que sostiene el universo, el que conoce, Señor, nuestros corazones, Señor, porque no está la palabra en la boca de nosotros y tú sabes ya qué es lo que vamos a hablar, Señor. Tú eres grande, maravilloso, Señor, y a veces se nos olvida, Señor, que tú eres este Dios todopoderoso, que está en todas partes, que conoce todo, Señor. Nos rendimos delante de ti esta mañana, pedimos perdón, Señor, por nuestras deficiencias, por nuestros errores. Oramos que tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra cobre vida, Señor, y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Bendice los que no están aquí. Bendice, Señor, los que están enfermos, los que están atravesando momentos difíciles, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Hazles sentir tu misericordia, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como decía antes, este es un tema muy amplio y justo sobre el texto, parte del texto que voy a usar, se puede tratar todo el tema de la familia, pero vamos a leer en Génesis 24 del 63 al 67. Génesis 24 del 63 al 67. Dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando Abraham decide mandar al criado a buscar una esposa para su hijo Isaac. Pero cuando hablamos de la familia hay un asunto. Dicen que en el hogar es el lugar donde nosotros aprendemos a amar y a odiar. Yo recuerdo que antes yo escuché esto hace muchos años y yo me quedaba pensando, ¿pero por qué? Y cuando analicemos los textos de hoy nos vamos a dar cuenta que efectivamente es así. Y nos va a tener que llevar a una reflexión a nosotros también que estamos cultivando en nuestros hogares. Porque
En el hogar se fomenta el afecto, la afirmación, el cuidado mutuo. En un hogar sano siempre hay conflictos, en todos los hogares hay conflictos, pero se resuelven los conflictos de una manera sana, ¿verdad? Se nos enseña a tener empatía, se nos enseña a tener respeto hacia nosotros y hacia los demás, ¿verdad? Se nos transmiten valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la gratitud y otros. Y es interesante, hermanos, que seamos muy conscientes que los valores no se transmiten porque nosotros preparamos muy buenas enseñanzas para los hijos o los nietos. Los valores los transmitimos con el ejemplo. Y a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos cuánto los hijos nos imitan a nosotros, no nos damos cuenta. Y cosas que ni le ponemos atención. Recuerdo que antes yo siempre acostumbraba a usar anillos y siempre usaba reloj de pulsera. Y tenía la costumbre, yo no sé por qué, que en la noche yo me quitaba los anillos y cogía el reloj y le cruzaba la faja y lo ponía al pie de la cama. No importa si tenía la mesita, pero yo lo ponía abajo. Pero no sé por qué lo hacía, pero era una costumbre que yo tenía. Y un día yo me quedé sorprendida cuando vi que mi hija hacía lo mismo. Y yo le dije, ¿por qué haces eso? Porque usted lo hace. A veces ni cuenta nos damos. También recuerdo una vez que estábamos en la mesa comiendo, desayunando. Yo les había dicho, bueno, allá en Upala se usan mucho los bizcochos de maíz, las rosquillas, y ella tenía la costumbre de ponerlos en el café y luego hacer aquello. Y a todos nos da esa tentación. Entonces yo un día le dije, no debe hacer eso siempre porque si usted está en un lugar público eso se va a ver mal. Ella no dijo nada, era una niña, como de unos 6 años. Y resulta que un día estamos desayunando y yo hice eso. Y mi hija me gritó, mamá, y yo ni sabía por qué me gritaba. ¿Qué pasó? Dice, no me vuelva a decir que no lo haga. Hermanos, perdemos nosotros conciencia. Creemos que porque nosotros somos la mamá, somos el papá, simplemente les decimos y no nos damos cuenta a veces que con nuestros actos contradecimos, que con nuestros actos enseñamos mal. Cuando llega el polaco y mandamos al hijo a decirle, dígale que no estoy. Cuando nosotros nos sentamos en la casa a criticar al vecino, a la maestra, estamos modelando, estamos formando. Cuando hablamos mal de las personas, no solo a veces de nuestra familia, o a veces hay diferencias entre las parejas, está el divorcio, y entonces nos dedicamos a hablar mal de la pareja. Los hijos no tienen la culpa, no podemos hacer eso. No es bueno que lo hagamos. Pero también en las familias no solo se comparte el amor, no solo se comparte la empatía, sino también se enseña el odio y las conductas destructivas, hermanos. El odio aparece como respuesta a esas dinámicas destructivas cuando no hablamos, gritamos, ¿no?
cuando nosotros comparamos a veces a los hijos, los avergonzamos. Cuando hay violencia, cuando en el hogar nuestro trato no es sano, cuando estamos siempre haciendo críticas a los demás, ¿cómo podemos nosotros decirle a los hijos que respeten al maestro, a la maestra, si nosotros nos ponemos a criticar? ¿Cómo podemos decir que la iglesia es un lugar fraternal de la comunidad donde nosotros somos parte, si regresamos y empezamos a criticar al hermano o al pastor? Y una cosa, hermanos, también que hace mucho daño en el tema de la violencia es cuando nosotros creemos y enseñamos en nuestros hogares que una persona que piensa diferente de nosotros hay que ganarle todas las peleas, es como nuestro enemigo, ¿verdad? No entender que en este mundo somos muy diversos, ¿verdad? No podemos esperar, ni en la casa somos iguales, ni aquí somos iguales, somos muy diversos, tenemos diferentes maneras de pensar, pero tenemos que respetarnos, ¿verdad? Tenemos que aprender a respetarnos, porque cuando nosotros, yo recuerdo, porque yo nací y viví gran parte de mi vida en Upala, que es el puro límite de la frontera con Nicaragua, y viví y crecí entre nicaragüenses, y cómo había tanta xenofobia, tanta crítica, todo lo malo era por ellos. Cuando estaban viniendo de la guerra, huyendo, y entraban ahí por la frontera y la gente se quejaba. Recuerdo haber tenido la experiencia después de la guerra de haber ido a servir allá con las iglesias menonitas y darme cuenta ahí mismo las tantas razones por las que ellos venían huyendo, y tener empatía, ponerme en su lugar, entender. Hermanos, la vida cristiana no es solamente leer textos y cantar y orar. Las relaciones entre nosotros es como ese símbolo de la cruz. Tenemos esa relación vertical con Dios, pero hay una relación horizontal que es entre nosotros, entre nuestra familia, entre nuestros vecinos, entre la gente con la que trabajamos, con la que nos relacionamos en el día a día. Y cuando nuestras relaciones horizontales no son cuidadas y no son sanas, eso hace que nuestra relación con Dios no sea buena. Porque el Señor, cuando le hablan del mandamiento más importante, Él dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esta historia que nosotros vemos, es como el romance de Isaac y Rebeca. Es como cuando nosotros leemos una historia romántica o vemos ¡ay, qué interesante la cultura que tenían! Cómo este criado va y tiene el compromiso con Abraham de que va a hacer las cosas como él se las está indicando, y que están poniendo todo en manos de Dios, y Dios hace que todo funcione bien hasta que él regresa con Rebeca y la trae, y bueno, y entonces se casan, y parece que los dos eran jóvenes y los dos eran hermosos.
Pero vamos a leer en Génesis 27 del 1 al 17, porque aquí esta misma pareja vamos a ver otra situación después de unos años que ellos están viviendo. Génesis 27, 1 al 17. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu raba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído que tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me faltará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. Entonces él se fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los que tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y ya sabemos el resultado de lo que esto trajo, las consecuencias que esto trajo. Y creo que muchas veces hemos leído esta historia y nunca hemos visto que estas consecuencias se mantuvieron a través de los siglos. Y eso se puede ver en la historia de Israel. ¿Todavía? Sí, todavía, hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero aquí vemos al principio donde ellos se encuentran, todo parecía perfecto, ¿verdad? Sin embargo, en la segunda porción que leímos, ya cuando sus hijos han crecido y ellos son mayores, aquí podemos ver el distanciamiento que ellos tenían como pareja, ¿verdad? Eso se hace evidente. La traición de Rebeca a su esposo, y muestra esa gran predilección por su hijo menor. Y bueno, a veces leemos la historia y decimos: qué barbaridad, pero esto se repite muchas veces en nuestros hogares, muchas veces. Eso sucede en las familias de hoy. Hay familias que tienen, o parejas que tienen distanciamiento, entonces privan a sus hijos de poder visitar a su padre o a su madre, ¿verdad? Sin pensar en todo el daño que le hacen. Y también en esto podemos ver que desautoriza al padre. El padre ha decidido lo que va a hacer. Él va a dar la bendición a su hijo mayor, como era la tradición,
pero ella desautoriza lo que el padre está diciendo. Muchas veces en nuestros hogares uno de los problemas grandes es que el esposo desautoriza a veces a la esposa o la esposa a la esposa. Y a veces los hijos se dan cuenta y entonces la mamá dice, no vas a ese lugar. Entonces se queda esperando a que llegue el papá. Y muchas veces el papá le concede el permiso, entonces está desautorizando a la mamá, ¿verdad? Y viceversa, también se da muchas veces que el papá tiene una posición y la mamá lo desautoriza. Qué importante es que busquen juntos el bien común y que estén conscientes cada día de que la pareja es cabeza en el hogar. Dice que cuando la Biblia relata las relaciones entre Israel y Edom, ahí vemos que Jacob huye, ¿verdad? Porque Saúl lo quiere matar. Y se va y pasa años, se va a casa de Labán, y ahí conocemos la historia que tuvo sirviendo para su esposa Lea, para su esposa Rebeca, todo lo que aconteció, ¿verdad? Y también el encuentro que Jacob tuvo con Dios y cómo su nombre es cambiado de Jacob a Israel. Pero cuando la Biblia habla de las relaciones entre Israel y Edom, hermanos, los israelitas eran todos los descendientes de Jacob y los edomitas son los descendientes de Esaú, ¿verdad? Y en Números 20, del 14 al 21, hay un relato que nos muestra la hostilidad que había entre ellos. Vea este texto, dice, en Números 20, 14, 21, desde Cades Moisés envió emisarios al rey Edom con este mensaje: así dice tu hermano Israel, tú conoces bien los sufrimientos que hemos padecido, sabe que nuestros antepasados fueron a Egipto durante muchos años y vivimos y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. También sabes que clamamos al Señor, que Él nos escuchó nuestra súplica y nos envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ninguno de los campos ni viñas, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limpiaremos al pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada hasta que salgamos de tus territorios. Pero el rey de Edom le mandó a decir: ni siquiera intenten cruzar mi dominio, de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron: solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. El rey fue tajante en su respuesta: por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Cuando aconteció esto, que fue con Moisés, ya Moisés estaba llegando a la tierra prometida, porque Cades era en el límite ya para cruzar a la tierra prometida. Habían pasado casi 500 años de esa situación con Jacob y Esaú. Recuerda que después José, hijo de Jacob, viene a Egipto, y luego aquella hambruna y viene Jacob y se establece ahí, y el pueblo de Israel está ahí en Egipto por más de 400 años. Aquí Moisés ya había pasado 40 años en el desierto y ya está llegando a la tierra prometida. Y si nosotros leemos en el Antiguo Testamento la profecía de Abdías,
nosotros vemos que es una profecía contra Edom. ¿Por qué? Porque cuando llegó el tiempo de que Babilonia tomó Jerusalén, ellos lo celebraron, ellos se reían, ellos se gozaban de que Jerusalén estaba siendo arrasada. Cuánto odio, cuánto resentimiento, cuánta amargura. Alguien tuvo que trabajar todos los años para transmitirla, ¿verdad? Hay un escritor que ha escrito unos 60 libros sobre el tema de la familia y dice: para muchos de nosotros las relaciones sin resolver y temas del pasado están aún dirigiendo nuestras vidas y enmarañando las comunicaciones. Algunos de nosotros inclusive sufrimos por causa de un pasado resuelto y enterrado a medias, porque nosotros reaccionamos y respondemos a los demás en base a las relaciones pasadas sin resolver. Nosotros en realidad le damos carácter perpetuo a estas dificultades. Algunos de nosotros llevamos heridas del pasado, otros llevamos cicatrices. Algunos de nosotros hemos enterrado nuestros recuerdos dolorosos y esperamos que esos recuerdos no se repitan. Sí, hermanos. Recuerdo que este texto lo tomé de un curso de consejería que tomé hace como 15 años por lo menos. Pero esta persona que estaba dándonos este curso nos decía que imagináramos una persona que tenía heridas abiertas. Obviamente cada vez que alguien se acercara le iba a doler, ¿verdad? Está con las heridas abiertas, no las ha cerrado, las ha hecho perpetuas. Y en cada relación él lo asocia con lo que tuvo en el pasado. Pero también algunos que por el poder del Espíritu Santo hemos logrado enterrar, porque no hay en esta vida que no haya tenido algún día algún conflicto, enterrar experiencias dolorosas. Algunos tenemos cicatrices, pero ¿sabe qué es la diferencia entre llevar heridas y llevar cicatrices? Que si usted tiene heridas, siempre va a sentir que es lastimado. Pero si usted tiene cicatrices, eso quiere decir, aquí dolió y aquí sanó, ¿verdad? Esa es la diferencia. No es que algunos de nosotros hemos nacido en hogares perfectos, que nunca hemos sufrido, que nunca hemos tenido que escuchar historias no tan buenas de nuestra familia. No. Ahí está el tema de nuestra fe y seguimiento a Jesús. Porque Jesús no solamente nos da la salvación, Jesús trae sanidad completa. Y no podemos decir, bueno, yo sé que tengo la salvación y descuidamos esa parte tan importante, que es pedirle al Señor y entregarle al Señor todas aquellas cosas que nos han hecho daño, que nos han dolido o que nos duelen. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, no hay familias perfectas, no hay conflictos grandes, hay conflictos pequeños, siempre van a existir conflictos en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. Entre los seres humanos el conflicto es normal. Lo malo es que a veces no sabemos manejarlo. Pero la palabra de Dios nos enseña a través de Mateo 18, del 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano.
Mas si no te oyeren, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Muchas veces, hermano, aún en las iglesias surge un conflicto. Entonces, si yo tengo un conflicto con el hermano Marcos, en vez de ir y decirle, hermano, no me gustó esto, o me di cuenta que usted dijo esto, yo me voy y les cuento a ustedes, y ustedes se van y le cuentan al otro, y hacemos y don Marcos va también por otro lado contándole a otros. Pero la palabra de Dios establece, igualmente en nuestros hogares, los conflictos se resuelven hablando. Mientras le vamos a rehuir al conflicto, mientras decimos, no, yo tengo la razón, yo no voy a decir nada, estamos contradiciendo la palabra. Que hay recuerdos, hermanos, de la niñez. Yo creo que la vez pasada les conté que en una ocasión, estando en Nicaragua en una capacitación sobre el tema del perdón, unos cursos, éramos como 30 personas que estábamos ahí, y la persona que estaba facilitando el taller nos dijo que saliéramos y que fuéramos allá a las aulas, y Sandra adulta tenía que escribir una carta a Sandra niña. Cada uno de nosotros teníamos que escribir una carta. Y bueno, fuimos y la escribimos, y cuando regresamos yo me quedé viendo que había varias personas llorando en el salón. Y yo decía, ¿pero de qué lloran? O sea, no es para tanto, no pensaba yo, ¿verdad? Y la facilitadora entonces dijo que quería escuchar a algunas personas que habían escrito. Y ahí me di cuenta que no todos tuvimos una niñez feliz, y que eso marca la vida de las personas. Había personas ya bastante mayores, y una señora dijo, yo he llorado mucho porque recordé que yo no tuve niñez. A mí me levantaban a las 3 de la mañana, me ponían a moler maíz porque mi mamá hacía cosas para vender, me mandaban a la calle a vender muy temprano, yo no podía. Yo veía a nosotros los chiquillos jugando, yo me quería poner a jugar y sabía que no podía porque me pegaban si llevaba de regreso cosas a la casa. Y llegaba a la casa y ya me tenían lista otra cosa para salir. Y yo veía a los otros que iban a la escuela, que se divertían. Y ya era una mujer de unos 60 años, ya no podía recuperar eso que quiso tener y nunca tuvo, una niñez. Había otros que estaban ahí llorando, y era porque recordaban su niñez con dolor, porque su padre era alcohólico, porque habían sido agredidos, porque habían sido violentados por familiares. Y esas heridas de la niñez le siguen por el resto de su vida. Y recuerdo que ese día yo me puse a recordar mi niñez en Opala. En los años que yo crecí, eso era como era una comunidad realmente. Yo no fui solamente protegida y amada por mis padres y mis familiares, era por los vecinos que nos cuidaban, que nos llevaban a pasear, que nos trataban con tanto cariño. Y ese día yo doy gracias a Dios, porque la felicidad de los niños y la felicidad de las personas no consiste en tener muchas cosas materiales, hermano. El sentirte amado, el sentirte respetado, aceptado, eso marca tu vida para siempre. Hace unos meses yo estuve yo asisto a algunos talleres ahí en la biblioteca pública en Alajuela, y estábamos trabajando un tema de huellas
de mi historia. Bueno, los que estamos participando en eso somos adultos mayores, casi todos. Y igual, al inicio nos piden hablar de nuestra niñez y había una señora que ella no dejaba de expresarse con tanta rabia, con tanta ira, con tanto dolor. Yo creo que ella tiene como unos 65 años por sus malas experiencias en su hogar cuando era niña. Y yo me quedaba pensando, qué triste, hermanos, es llegar a estas edades con tanta rabia, con tanta ira, con tanto dolor. ¿Por qué no puedo celebrar la vida que Dios me ha dado, la vida, la familia, la gratitud eterna que debo tener por su cuidado? Eso es parte de nuestra fe, hermanos. Y eso, de acuerdo a como nosotros vivimos, este es el testimonio también que nosotros damos a los demás. ¿Qué estamos atesorando en nuestros corazones? ¿Qué hemos estado transmitiendo en nuestras familias a través de las generaciones? Nosotros, si hemos tenido eso, nosotros estamos llamados a cortar todo aquello que no edifica, todo aquello que no ayuda, que no trae paz. Y es muy fácil, no es de estar orando, de que yo corto esta maldición, ¿no? Cuando alguien viene de tu familia para, mira, ¿te acordás de fulana? Ah, esa se divorció, ahora se casó con él. Este es un tema al que no le doy atención. Se corta, el chisme se corta cuando ya nosotros no lo seguimos. Cuando, mira, es que mi tío era una persona malvada, mi papá. Sí, pero estamos llamados a perdonar. Perdonemos. Ahí es donde nosotros vamos cortando estas cosas y estamos llamados a hacerlo. Dios quiere que nuestros corazones sean sanados para que podamos construir familias sanas, que estén cimentadas en el amor, el respeto, que reconozcamos el valor de los que cada uno tiene, ¿verdad? Y el amor cubre multitud de pecados. Y hermanos, no es solamente decir yo amo a mi familia, es importante que nos digamos entre nosotros como familia que nos amamos. Y para los que tienen edades similares a la mía, sabe que nosotros fuimos criados de una manera en que no se nos decía yo te amo, ni se nos abrazaba, casi nunca se nos daba un beso, ¿verdad? Porque era como, no sé si los padres pensaban que perderían autoridad, que daban por un hecho de que nosotros sabíamos que nos amaban porque eran buenos proveedores, porque cuidaban de nosotros. Y bueno, yo crecí así, y aunque yo me convertí en una excelente proveedora para mis hijos, yo procuraba que nada les faltara, no tenía la costumbre de decirles te amo ya cuando mis hijos se hicieron adolescentes grandes. ¿Sabe cuándo aprendí? Cuando ya mis hijos se tuvieron que venir de Upala a Heredia para ir a la universidad. Entonces aprendí a decirle a mis hijos por teléfono, ¿sabes que te amo? ¿Sabe que eso es importante para mí? ¿Y sabe que eso trae un cambio tan grande en nuestras relaciones? Y las relaciones de mis hijos entre ellos. Porque usted oye a mis hijos y ellos se dicen, yo te amo, me hace falta. Eso es normal. No es que como no lo aprendimos siendo jóvenes, entonces somos diferentes. No, hermano, hoy es el día que hacemos cambio, porque nuestra familia merece que hagamos ese esfuerzo y que hagamos cambio.
Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de mucha violencia y maldad. Y usted y yo estamos llamados a hacer sal y a hacer luz. Usted sabe que la institución más atacada es la familia. Pero nosotros tenemos que levantarnos como esa luz que brilla y atrae, haciendo cambios, los cambios que tengamos que hacer. Y hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que la práctica de nuestra fe o cualquier ministerio que Dios nos haya concedido darnos a nosotros, no empieza aquí, hermanos, empieza en la casa. En la casa donde no hay nada que aparentar, donde todos nos conocemos. Y nosotros vemos el salmista que dice en el Salmo 101:2, dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Eso dice el salmista. Hermanos, a veces nosotros ejercemos el poder que tenemos como padres con nuestros hijos, pero perdemos la autoridad porque no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros podemos enseñarle no sé cuántos versículos, la Biblia completa a los hijos, pero si ellos no ven que el temor de Dios está en nuestras vidas, que nosotros estamos practicando lo que decimos creer, eso no va a funcionar. Pero lo más importante de todo, hermano, si queremos retener a nuestros hijos, a nuestros nietos en la casa, hagámosles sentir amados, respetados, siempre. Que siempre cuando estén fuera extrañen volver a casa. Y que siempre, no importa las diferencias que hayamos tenido con nuestros hermanos, que seamos decididos a sanar cualquier diferencia. Cualquier diferencia. Porque eso marca no solo la vida de nosotros como adultos, sino también de nuestros descendientes. Una de las cosas que me llama la atención a mí es que cuando hacemos actividad familiar con mis hermanos, somos 8 hermanos, tenemos 2 actividades de fijo en el año y otras que aparecen a veces, y mis sobrinos jóvenes están ahí de primero, les encanta, les encanta. Tenemos que cultivar eso, hermanos, porque eso hace la diferencia entre el que conoce a Jesús y el que vive en este mundo amargado, preocupado, con sus heridas abiertas, porque no ha encontrado sanidad en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Y esta mañana, como no está el hermano Albino, quiero pedirle al hermano Eduardo que haga una oración por la familia. Sí, pase, hermano. Amén. Pase, hermano Eduardo.